Vamos a prender el gas. Vamos a prender el gas. Buenos días, México. Buenos días, México. Ya prendimos el gas. Aquí ya estamos listos para irnos para la Catedral Metropolitana. Hay cosas de los días de los muertos por aquí. Es una casa rodante antigua. Estamos aquí en una colonia. Es la casa rodante, pero un poquito antigua. Esa caja fuerte, tenía yo creo que millones de dólares ahí. Mira cómo la rompieron. Tacos. Y se pagan las cosas. ¿Le hago chocolate? Aquí en México todavía se puede llamar así por teléfono público. Telmex. Estamos esperando el Uber para ir al Palacio de Bellas Artes. ¿A dónde? Esa cosa sí te lleva, ¿eh? ¿Qué haces? También quería mandar un mensaje respecto a religión y empiezan a hacer la segunda parte de la catedral, que ya desde aquí observan a simple vista que es el doble del tamaño y también probablemente, bueno, también es el doble de profundidad en sí. Entonces cambian el material completamente, se convierte en algo muy parecido, bueno, más como granito, más como concreto, básicamente se convierte en algo muy pesado, ¿no? Y esta segunda parte de la catedral la comienzan en 1586, pero no la van a terminar hasta 1813. Se demoraron casi 250 años terminando esta segunda parte y es por el simple y sencillo hecho de que cambiaron el material. Y resulta que hace muchos años, en los 1500, todo eso donde estamos parados nosotros fue un lago. Entonces, en algún punto de la historia, rellenan ese lago y nos dejan con un suelo que es inestable porque es como un suelo húmedo, porque le pertenecía a un manto acuífero, en esencia. Entonces, México, esta ciudad siempre va a ser una ciudad sísmica y cuando llegan a haber terremotos o algo así, edificios pesados como estos sufren en sus bases y tienen que volver a repararlo para seguir construyendo, etc. ¿Qué? Ahorita están en una protesta, pero no sé por qué. Así es de la declaración. Ceremonial, donde se iban a hacer alguna ofrenda, algún sacrificio en favor de los dioses, y aquí directamente los sacerdotes rezaban por la parte de adentro. Ahora, yo siempre agarro esta ventana porque hay una gran pipa
que no sé si se alcanzan a vislumbrar, que está en medio. Sí. Obviamente, pues la pipa no pertenece a aquel periodo de tiempo, pero nos cuenta la historia de cómo es que se descubrió este lugar. Y es que llegamos a tener un presidente en la historia de México que él estaba obsesionado con Europa. Él quería que la Ciudad de México le compitiera de tú a tú con las ciudades como París, bueno, como París, como Milán, etc. Por eso trae muchos proyectos europeos aquí para impulsar la ciudad. Trae el tren, trae el drenaje, entre otras cosas. Y por supuesto las pipas. Los trabajadores estaban haciendo prácticamente este encargo y ellos descubrieron las piedras de aquel templo que está enterrado bajo la calle y le preguntaron al presidente pues qué es lo que debían de hacer respecto al templo que encontraron. Obviamente aquel presidente no les hizo caso, no les prestó más atención porque según él estaba intentando modernizar este país y pues no podía perder el tiempo mirando hacia el pasado, por supuesto. Cuando yo me refiero a este sujeto como presidente es porque soy súper amable. En realidad es el único dictador que hemos tenido en México. Él duró 30 años en el poder. Por supuesto que era bastante narcisista, entonces todo se hacía pues por dedo, ¿no? O sea, esto sí, esto no va. Tal es el caso que yo les estaba narrando hace unos momentos. Independencia de México ocurre en la madrugada del 16 de septiembre. Si ustedes llegan a celebrar con nosotros, desde la noche del 15 de septiembre ya se está haciendo fiesta. Y esto ocurre porque en la historia, este presidente que duró 30 años cumplía años el 15 de septiembre. Entonces él dice, bueno, pues que es una noche que nos adelantemos para celebrar. Él lo hace de esta manera para que se lo celebren a él junto con la independencia de este país. Entonces, pues bueno, por supuesto que si uno quiere ser un dictador hay que ser narcisista y él también era la prueba de eso. Es por eso que en ese periodo de tiempo todo lo considerado como indígena o del tiempo prehispánico era también asociado fuertemente a la clase baja y simplemente a veces si no lo destruían directamente lo hacían así como a un lado y nadie tomaba atención a eso. Es por eso que todo esto de los descubrimientos de los templos, de que se exponen, de que tenemos las ventanas para ver lo que hay abajo, es relativamente nuevo desde los años 80 aproximadamente. Bienvenidos, adelante. Muy amable, Bienvenidos. gracias. Buenos días. Qué lindo. Muy bien, chicos. Permítanme les explico qué es lo que estamos viendo en este edificio tan hermoso. A ver, esto es el Museo del Muralismo Vivo y aquí se reúnen los 225 lienzos que pintó Diego Rivera desde el año 1920 hasta el año 1940. Exacto. Como ya se acostumbró uno a trabajar, ya cuando uno se queda en la casa como que ve más, ¿no? ¿Y hasta qué horas trabajas? ¿A las 5? Sí, a las 3. ¿3 de la tarde? Sí, salimos a las 3. Ah, Pues ya, pero ya está bien hecho el trabajo. sí, Sí, porque como es turismo está llegando mucha gente. mucha gente. Y pues todo eso cuenta mucho por tener la limpieza bien, ¿verdad? Sí, se ve muy cuidado, muy bonito. Sí, sí, Está muy cuidado todo, muy bonito. sí, todo bien adecuado. Adecuado, exactamente. Esa es la palabra. Sí. Todo bien adecuado. Mucha gente le gusta porque entra de todo Y la no- República Mexicana. No hay desorden. ¿Sí? No vamos a decirle a todo el mundo, ¿no? Sí. La República Mexicana y los estados argentinos, estadounidenses, polacos y canadienses y de todo el mundo, ¿no? Sí, Pero está muy grande, ya lo vio. muy grandísimo, muy bonito, bonito, ¿eh? muy lindo. La pura antigüedad de la Ciudad de México, del pueblo de México. Una Tú ves belleza. que se van contentos del turismo cuando entra, va comunicando con... Porque el mexicano el mexicano es muy amable. Sí. O sea, Fue la prácticamente. Secretaría de Educación Pública. Sí. Ahora ya no, ahora es el Museo de la Arqueología Grande. Es que hay mucha historia. Dicen Muchísima que esto historia. fue cuando llegó Hernán Cortés. Hernán Cortés. Imagínese usted cuántos años tiene. Claro, demasiado. Ya
más arriba de los 50 siglos. Hasta luego. Sí. Hace una semana. No, declaró como persona no grata a Claudia Sheinbaum en el Perú. Ese también está construido con. Ese también está construido con piedra volcánica. ¿Perdón? Entonces, Sí, bueno, esta. Sí, toda la rojiza que vamos Sí. a ver es la piedra volcánica. piedra volcánica. Es como menos pesada. O... Sí, menos pesa. Y además no solo eso, sino que distribuye Sí. el movimiento sísmico. O sea, lo va a distribuir, por eso. Ajá, Amortigua. exactamente. Por ejemplo, yo vivo en la periferia de la ciudad, en el sur. Sí. Allá tenemos algunos volcanes cercanos y el suelo que tenemos es piedra volcánica también. Cuando llegan a haber temblores, no se siente tan fuerte allá como se siente aquí en el centro, por decirlo de esa manera, porque se distribuye el movimiento. Por eso, digamos, las verdad no así como que se mueve un poco la tierra. Y Ajá, mueve la se mueve muy poquito. En los alrededores, Sí. aquí en el centro se mueve mucho. Se mueve mucho así. ¿Son muy frecuentes? Siempre hay, pero que sean fuertes, no tan frecuentes. O sea, tiene que haber una acumulación de fuerza de mucho tiempo ya para que salga uno fuerte. El último fue en 2017, el último fuerte. Que fue fuerte, ¿sí? ¿No? Sí. Fue fuerte. Eso sí es como normal. No sí es lo mismo. ¿Suele hacer más calor o en qué temperatura? Suele ser más templado, como los días calurosos deben llegar a los 27 grados y los días fríos normalmente llegan a los 14, 13 grados. Como en esos días. Como, bueno, Sal. el martes estuvo bien frío. Estaba haciendo como Hoy 9, está 13, 8. pero hoy Las está... pirámides el martes y yo no chequé el tiempo, pensé que iba a ser bueno y No, frío. sí, no, yo sentí que estaba en algún país de Europa del Este o algo así, estaba todo ¿Muy frío? oscuro, estaba todo frío. Sí, varias de estas son, pero las rojizas son más. O sea, sí, o sea, las rojizas son como el desonte directamente, pero estas también son volcánicas. Uy, Vamos a cruzar. Muy bien, chicos. Esto se conoce como la Plaza de Santo Domingo. Y antes de que yo les platique como tal de este lugar, es muy importante ponerles en contexto respecto a quiénes vivían aquí antes de que empezara la época colonial. Entonces, técnicamente toda la historia de la población de Tenochtitlan comienza con los aztecas. Los aztecas eran una tribu que vivían en el año 1100 en el norte de México, sur de Estados Unidos, en una ciudad que se contaba era la ciudad de Aztlán. Hoy día no se ha encontrado nada de esa ciudad y a partir de que, bueno, prácticamente la mitad del territorio mexicano fue cedido a Estados Unidos, pues ya no se puede meter uno a buscar fácilmente los vestigios. Pero es un área que suponemos es muy árida porque hay muchos desiertos en el sur de Estados Unidos, en el norte de México también, y se supone que para el año 1100 ellos ya se habían acabado sus recursos, no podían expandirse, pero reciben una profecía por parte del dios de la guerra, Neshi Huitzilopochtli.
Y este dios los va a mandar a buscar 3 cosas. Los manda a buscar un águila, una serpiente y un nopal. O sea, el nopal es la hoja del cactus, de donde salen las tunas o los chumbos en otros lados, por ejemplo. Entonces esta profecía era muy específica, porque ellos tenían que encontrar al águila mientras se comía una serpiente y se paraba en un nopal. Por eso es que toda esta profecía tardaron 200 años en cumplirla y viajaron desde el norte hasta el centro, donde se supone que encuentran esta manifestación de los dioses en medio del lago de Texcoco. Es por eso que cuando ellos llegan para acá, ellos piden permiso para sentarse en el lago, porque aquí es donde se encontró la señal. Obvio, esto va a pasar a ser recordado como el escudo nacional de la bandera mexicana. Surge a partir de esta leyenda de cómo se encuentra la fundación de Tenochtitlan. Y les voy a enseñar una comparación del lago de Texcoco con la ciudad actual. Obviamente esta ciudad ya ha crecido mucho más, pero prácticamente es la mitad de esta ciudad. Alrededor vamos a ver unos puntos rojos que eran las tribus que ya vivían alrededor del lago para el momento en el que los aztecas se asentaron, bueno, los mexicas se asentaron. Eran la tribu de Xochimilco, la tribu de Chimalhuacán, de Iztapalapa. Hoy día son nombres de los barrios. Ahí donde estaban, ahí se pasaron a ser los barrios. Y entonces ellos llegan y le piden permiso a las demás personas para sentarse. Pero los mexicas venían con un poder militar muy impresionante y obviamente tú no querías que se asentara alguien así, con ese poderío, cerca de ti. Por eso en un principio los mandan lejos, les dicen, mira, sabes que tú te pudieses sentar alrededor del lago, pero ya está todo ocupado, como puedes ver. Si encuentras algún lugar en donde esté desocupado, pues con toda la confianza, quédate por aquí sin problema. Entonces ellos voltean a ver el lago y dicen, bueno, si nadie está viviendo en el lago, ¿por qué no lo empiezo a poblar yo? Y ahí es donde empiezan a desarrollar las técnicas que les comenté, como prácticamente la ciudad flotante de Tenochtitlan, que ya les había enseñado la imagen anteriormente. Es el tema de las chinampas, o sea, para poder empezar a poblar Tenochtitlan, pero siempre respetando el ecosistema de ser un lago, ¿no? Esa era la intención. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ellos llegan aquí en el año 1300 y llegan a vivir 200 años aproximadamente, hasta 1521 llegan a vivir aquí, en ese territorio. Y obviamente, pues este pueblo tan guerrero era un pueblo que pues eran muy abusadores con los demás, o sea, eran prácticamente los bullies, los que se metían con los demás. Tal es el caso que, por ejemplo, en los 60s se descubre una escultura mítica. Este es el Huitzilopochtli. Esto es una gran barrera que pueden percatarse, está decorada con esqueletos humanos, que obviamente estos esqueletos les pertenecían a todos esos pueblos que conquistaban, iban y les decoraban el muro con sus cabezas. Perdón, eso es un muro hispánico, o sea, de español. ¿Perdón? ¿Eso de qué año? No, esto es un muro, esto es un muro prehispánico, mexica. Era, o sea, en los códices salía así es como lo pintaban. No se tenía registro de esto hasta los 70s, que lo descubrieron allá al lado de la iglesia. Escarban esa parte que yo les acabo de enseñar y hoy en día está mostrado en el Museo de Antropología. Obviamente todos estos cráneos, pues por todo el tiempo que pasaron bajo la tierra, ya están calcificados, claro. Pero en su momento eran una señal de intimidación de qué es lo que pasaría si uno no se rendía ante ellos o si intentaba sublevarse ante los mexicas. Por eso es que no es que todo fuese color de rosas cuando vivían los mexicas, eran muy muy abusadores con los demás. Tal es el caso que, por ejemplo, la conquista de Tenochtitlan se lleva a cabo en 2 años, o sea, en 2 años, de 1521 a 1523, y lo logra el primer batallón de Hernán Cortés, quien fue quien llegó aquí. O sea, el primer batallón de ellos lo logra prácticamente primero por las enfermedades que se esparcieron de este lado que no se conocían, viruela, pestes, etcétera, diezman a la población. Pero además el segundo motivo fue que los conquistadores logran formar alianzas con aquellos pueblos indígenas que estaban conquistados por los mexicas, ¿no? Entonces los otros pueblos indígenas lo ven como una manera de poder sublevarse ante ellos y de poder recuperar el poder, y pues desafortunadamente no llega a pasar como ellos pensaban, ¿no? Yo les comento esto porque muchas veces cuando se habla de tema conquista, tema colonia, creo que estamos muy acostumbrados a hablar de la leyenda negra, ¿no? Como de que todo estaba muy bien y después estuvo muy mal. Y la verdad es que la historia de la humanidad siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido pueblos que conquistan a los demás. Y ya pasaba desde antes.
Entonces, hay un personaje muy controversial en la historia de la conquista, que es una mujer que se llama Malintzin, una mujer que se llama Malinche, y que su casa es justamente esta, la Casa Roja que tenemos aquí al lado, en la Plaza de Santo Domingo. Y yo les voy a narrar de esta mujer que se considera la primera traidora de la historia de México. Técnicamente la Malintzin era una esclava de los mayas. Los mayas se la venden a los mexicas y los mexicas se la regalan a Hernán Cortés pues como un regalo, como una ofrenda. Entonces imagínense ustedes que esta mujer hablaba maya, hablaba náhuatl y va a terminar hablando español también. Era la traductora oficial de Hernán Cortés. Tal es el caso que, por ejemplo, estas alianzas que yo les mencioné, pues se llevaron a cabo directamente por la contribución de ella, ¿no? Porque ella era quien sabía hablar el idioma. Va a pasar a la historia una parte como un poquito más discreta, como más de chisme o de barullo, llamamos aquí. Y resulta que Hernán Cortés llega siendo un hombre casado a las Américas, pero va a tener un amorío con esta mujer, con la Malinche, y se supone que incluso llegan a tener descendencia aquí. Descendencia que no se ha arrastrado hasta el momento, por supuesto, pero toda esta teoría adquiere peso con la casa de la Malinche, porque todo el barrio que nosotros estamos viendo ahorita era exclusivamente religioso y una esclava no tenía acceso a todas estas, bueno, a esta posibilidad de tener una casona aquí en esta zona en específico. Por eso le da un poquito de teoría a que al final se tuvieron un amorío entre la Malinche y entre Hernán Cortés. Desafortunadamente, pues esta mujer ha pasado a la historia como la primera traidora de México, lo cual es bastante injusto porque en México no existía y ella siempre fue una esclava, pero bueno, o sea, suele pasar que buscan culpables y en este caso la Malinche fue la culpable de esto. Sí, una pena. De hecho, tal es el caso que aquí en México hay una palabra, es un adjetivo, que cuando a uno se le llama malinchista, es una palabra peyorativa porque le está llamando a alguien que vende su propia cultura, por decirlo de esta manera, que prefiere poner otra cultura antes que la suya. Eso es un malinchista. Tal es el estigma que quedó en la historia de México de esta mujer, que bueno, se le formó esta palabra con una connotación no muy bonita. Muy bien, ahora sí, hablando de todo esto que ya les comenté, les va a hacer un poquito más de sentido la razón por la que yo los traje aquí. Esta es la Plaza de Santo Domingo, y todo este barrio le pertenecía a una orden religiosa que eran los dominicos. El gobierno virreinal ya tenía muchos problemas con su propio gobierno, como para además hacerse cargo de la religión. Por eso es que los invitan y ellos se asentan en aquel monasterio que tenemos de este lado. Ahí prácticamente los dominicos van a vivir y van a estudiar hasta poder hacerse cargo de las otras iglesias desperdigadas en el país. ¿Qué es lo que ocurre? Que a los dominicos se les entregó la tarea de evangelizar a las personas, a los nativos de aquí, o sea, de traerlos a la nueva religión, y desafortunadamente los dominicos no eran pues nada suaves con esta tarea que les habían recomendado. Por eso el otro edificio, el que está en la esquina, es un edificio muy infame. Durante muchos años va a pasar a ser la sede de lo que se conoce como Santa Inquisición. Santa Inquisición, tribunal europeo exclusivamente designado para juzgar paganos europeos en esa época. De hecho, o sea, se cuenta que los reyes católicos no tenían permitido que Santa Inquisición se trajera a América, que se exportara a América, porque no tenía ningún sentido, puesto que aquí no existía Dios, o sea, no, por lo menos es no Dios cristiano. Pero a los dominicos no les importa. Ellos empiezan a sobornar al virrey, la representación del rey español en el Palacio Nacional, le empiezan a dar más dinero y de esta manera él simplemente va para otro lado y nadie dice nada. Hasta pasados los 150 años de la colonia, los reyes católicos se dan cuenta de que esto pasa y les prohíben la permanencia o la residencia a los dominicos. A todos se los llevan de regreso para Europa, pero sí, durante 150 años muchos nativos, muchos indígenas murieron ahí intentando demostrar un punto religioso, qué es lo que pasaría si no se convertía uno. Y todo ese negocio de soborno llegó a ocurrir porque se tenía control de estos dos edificios. El primero era un edificio gubernamental. Cuando uno se quería hacer un vendedor, un comerciante, iba, expedía un permiso que decía: nosotros te reconocemos como vendedor oficial, y adelante. Y de este lado, en la puertezuela, vamos a tener escribas, personas que se dedican únicamente a leer y a escribir en español, porque aunque las personas ya empezaban a hablar español, la escritura solo iba a estar reservada para o los religiosos o para la alta gente o para la alta clase que podía educarse. Todos los demás no sabían leer ni escribir. Era muy sencillo su trabajo. Tú necesitabas mandar una carta, les pagabas y te escribían la carta. O si te llegaba un documento y no sabías leerlo, ibas, pagabas y te leían el documento. Y se les ocurre una maravillosa idea. Dicen: ¿qué pasa si yo empiezo a cerrar la llave de los documentos
y ya no los otorgamos. Pues ¿cuánto le va a tomar a la gente? ¿Cuánto le va a demorar a la gente cruzar la calle y pagar más dinero para tener el mismo papel escrito en español? Pero se ve como de, o mejor dicho, se considera como de clase baja. Entonces, porque también se pueden rentar los vestidos. Pero sí, ya se están celebrando todo esto y va a ser un poquito de esfuerzo para... Los vestidos bien bonitos. Tepito. O sea, ¿el vestido vale más que el sueldo? Sí. 700 dólares. 1500. Ah, no, casi 1500. Ya está. Mira esos. Están como matrimonio. Es la calle de los vestidos. La calle Chile. ¿Ah? Está como a picar. Salta porque está como. Les pregunté qué es lo que estaban haciendo. Y yo sé que es una manifestación y les voy a decir por qué. Porque le pregunto al sujeto, oye, ¿qué se está haciendo aquí? Y me dice, yo no sé qué se está haciendo aquí, pregúntale a él que es desde que los trajo. O sea, hace que son personas que no saben ni por qué están ahí, pero pues Está nos, como... nos traen con dinero. Como para comprándolos. que hagan acto de presencia y para que conglomeren y pues que se vea fuerte, que se vea grande la manifestación. Pero pues sí, o sea, no tenían ni idea de qué estaban haciendo, ahí. ¿Y el dragón para qué será? Porque tiene la gorra tiene un dragón, pero... Sí, no, exactamente, porque es lo que yo le pregunté, qué es lo que, o sea, de qué es tu gorra o algo así. No tienen ni idea. Se las dieron y le dijeron, párate aquí unas horas y ya te doy un dinero. Es como también en todo lado, como en toda Latinoamérica. Algo de tal importancia. Entonces tiene su parte histórica por esa cuestión y por otra parte es la primera cafetería que le permite la entrada a las mujeres sin tener que estar acompañadas de un hombre. México sigue siendo un país bastante sexista, se ha suavizado con los años, pero en los 60s estos lugares eran considerados lugares sociales de noche. O sea, hace que una mujer no podía ingresar por su propia cuenta, tenían que ir acompañadas de un hombre, de un varón, o hermano, padre, esposo, etc. Y esa es la primera que dicen, bueno, ya no más, vamos a deshacernos de esta regla. Se volvió un rotundo éxito, por supuesto. Hermosa casa que también pueden notar se está inclinando. Se está hundiendo, se está inclinando. Tenemos esos medidores nos marcan la inclinación, exactamente. Tal es el caso que, por ejemplo, y déjenme les encuentro ahorita esta imagen de... Miren, yo les quiero enseñar este edificio, que es el edificio Guardiola, el que tenemos aquí. Y quiero que se den cuenta de algo muy muy curioso. En la parte de abajo, aquí, tenemos la base de ese edificio y cómo estaba a nivel de calle. Y como se podrán dar cuenta, hoy la calle ya no llega a ese nivel. Es un edificio muy bien cimentado, pero que todo el resto ha bajado. O sea, tenemos una diferencia hartísimo, drástica. O sea, el nivel de calle estaba ahí, donde está ¿no? Exactamente, donde estaba la gente ahí arriba. Y después de 70 años, ha inclinado entonces, aunque parece imperceptible,
centímetro a centímetro, pues esto se va notando mucho más. Y es la problemática que tenemos también en esta ciudad, en la mitad de la ciudad. ¿Sí? Vámonos de este lado, vamos para aquí, para el edificio Guardiola. Esta me lo van a cerrar. O sea, aquí era la galería, por decirlo así. Sí, pero se bajó todo eso. Muy bien, chicos, no me puedo ir de esta ciudad solamente por la parte exterior siendo tan italianizada, neoclásico, con las esculturas saliendo. Pues se pueden hacer una idea de quién lo mandó a construir, ¿no? O sea, fue Porfirio Díaz. Esto lo empiezan a construir en 1904 y para 1910 estalla la Revolución Mexicana. Por eso, el arquitecto italiano Adamo Buari solo puede terminar la parte de afuera, o sea, el exterior de todo el Palacio de Bellas Artes. Durante varios años estuvo desocupado, o sea, porque la parte interior no se ocupaba, o sea, no se terminaba, se quedó como un cascarón vacío y no va a ser hasta los 30s, 40s que los arquitectos mexicanos retoman este proyecto, pero le dan un giro de visión, un giro de tuerca. ¿Por qué? Porque en los 40s ya existía otro estilo que estaba más en boga, que es el Art Deco, que tenemos el edificio Guardiola y la sede del Banco de México como ejemplos. Se van a dar cuenta de que es un estilo, pues bueno, mucho más simétrico, más sobrio también en comparación al exterior que tenemos aquí en Bellas Artes. Y si ustedes visitan Bellas Artes, por dentro va a lucir así. Esta es una completa diferencia entre cómo se ve por la parte de afuera y cómo se ve por dentro. Es literalmente Art Deco por dentro. Hay personas que, bueno, me van a decir que no es tan bonito como por dentro como por fuera, pero pienso que es ambos, o sea, es bonito igual, solamente que depende, ¿no? O sea, como son estilos diferentes. Entonces, originalmente estaba predispuesta a ser la ópera principal de la ciudad. Ese era su objetivo principal. Por eso es que lleva el nombre de Bellas Artes, porque hay un auditorio en la parte de adentro, que es este, y que es ahí donde se celebran, bueno, prácticamente las presentaciones más importantes de ballet, de danza folclórica y también de música clásica, por supuesto. Todos los días ellos tienen una visita guiada a la 1:30, donde van a ver la parte del museo y van a ver también la parte del auditorio, por supuesto. Es voluntario, así que nada más hay que buscar a la persona de allá dentro del museo quien otorga esto. Tiene un valor de $5, 5 euros de entrada, menos los domingos, porque los domingos es gratuito para todos. Entonces, si se quedan hasta el domingo y tienen la oportunidad o el plan disponible, pues bueno, pueden visitar Bellas Artes, también muy icónico para todos los mexicanos. Los miércoles, hoy es miércoles, al rato a las 7 de la noche debería estar la presentación del Ballet Nacional, el equipo de Ballet Nacional de Folklore. Seguramente estarán haciendo alguna presentación por si les interesa también. El museo tiene cosas muy interesantes. Una de esas es mi mural favorito de Diego Rivera. Ya establecimos que Diego Rivera era comunista porque lo vimos allá en sus esculturas. Resulta que alguna vez a Diego Rivera él llama a la atención a la Casa de los Azulejos, pasar a comer algo o beber su cafecito o simplemente visitarla porque sí. Si quieren comer algo, tengo sugerencia. En esta calle hay unas sombrillas rojas. La primera sombrilla roja le pertenece a un lugar que se llama Los Callejeros. Es un puesto de tacos bastante accesible, bastante rápido y el lugar es muy lindo, muy lindo decoradamente. Del otro lado, en la calle de Madero, una calle peatonal muy importante, vamos a tener cerquita el restaurante La Casa de Toño. La Casa de Toño es una cadena de restaurantes de comida mexicana. Es bastante accesible, sirve muy rápido. Eso sería mi sugerencia. Para beberse un café, primer piso de Los Azulejos, todo. Aquí frente al Palacio de Bellas Artes van a ver un edificio que se llama Edificio Sears. Desde afuera se ve ya un café con terraza, una cafetería con terraza. Estaba en el 8º piso, pueden ir, subir al elevador y van a llegar a la cafetería que se llama Cafetería Don Porfirio. Por supuesto tenía que estar a nombre de aquel, pero
tiene una vista muy bonita del Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central, el primer parque que se tuvo en esta ciudad, el área verde que tenemos de ese lado. Esas serían mis sugerencias, chicos. Bueno, o sea, tenemos otros tours en Cactus. Tomaron el del Centro Histórico. Tenemos el de Coyoacán todos los días a las 2:20 de la tarde. Coyoacán, el barrio bohemio en donde vivió Frida Kahlo y Diego Rivera. Una dinámica muy similar a la que hacemos de este lado. Y tenemos el tour del cablebús. Ese tour del cablebús es muy interesante porque no es un tour, o sea, no es un lugar turístico. Es una visión muy, ¿cómo decirlo?, muy auténtica de cómo es un barrio a día de hoy en México. Usamos el cablebús y lo interesante del cablebús es que los vecinos se organizaron para realizar una exposición de murales en sus techos. Entonces es lo que vamos viendo mientras vamos en el cablebús. Cuando bajamos, pasamos a comer en un mercado y a beber algo en el mercado y nos regresamos. Esa es la temática principal, ¿vale? Esas son mis sugerencias. Sus comentarios son muy agradecidos en la plataforma en la que nos encontraron. Si les gustó el tour, pongan mi nombre. Si no les encantó tanto el tour, me pueden poner Porfirio. Yo tampoco comulgo con aquel persona, pero bueno, o sea, es muy importante qué es lo que les gustó de respecto al tour. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Y gracias. Yo voy a quedar aquí unos minutitos en lo que esperan mis compañeros que vayan llegando. Si necesitan algo más, o sea, una pregunta más respecto a su itinerario, qué ver, etcétera, sugerencias, pues con toda la confianza del mundo me lo pueden decir y yo trataré de darles una respuesta que les ayude, ¿vale? Okay. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias por informarnos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un bonito. Vienen. ¿No? Te voy a decirle a ver. Voy a decirle a ver qué tal. Y ahorita lo llamo. Bueno, todo bien. 5 de mayo. Uy, la teoría deliciosa. Mira el bosque tan rico. Pero tienes que pasar en la noche. Similandia. El 99. Y los tenis de... Te va a cerrar chiquito ese ojo y ya no se te va a cerrar el ojo, ¿eh? ¿Ya? Compramos 2 de esos. Agua. 3 por 6.99. ¿Cuánto es eso? 3,99. Son como 35.000 pesos. ¿Cuánto pongo? Como 35. 3,39.
199. 199. Oye, ¿de qué le llaman al azul? No sé. Doctor Simi. La mayor parte de mis colmenas ahora están aquí. Buenas tardes. Cualquier caja que tú abres, quitas la tapa, están a 100% de color. Tenemos una buena producción de años y el tiempo lo permite. Cuando hay una mala cosecha es cuando el tiempo no lo Sí, permite, debido a frío, o mucha lluvia, o mucho sol que no llega, ¿verdad? Todo afecta. Y digamos que cada 5 o 10 ¿qué compramos? ¿Qué compramos? y veo que todos los están Me caigo. Mira, a ver. ¿Compañero? No. El doctor Sim. ¿La conoce? Era vitamina C, pero le decía con la son los mismos factores La toalla. que infectan las del año pasado. ¿Qué? Toalla. Los virus son muy a pesar de que la base es la misma, pero las vacunas no llegan a esa base. Adelante, pase, bienvenido. Del virus. ¿Perdón? Mira esa Kaila. De esta. Zócalo. No mira nada así. Nice view. That is the image. That is the Warner, that is the Turner. Es que bandera tan bonita, ¿no? Ahí nos paramos y nos tomamos una foto ya.
Gente, estamos en México. Gente con cojones. Eso es un instrumento antiguo y eso lo tocan ellos así, es como si fuera como un acordeón, pero es grande. ¿Qué quieres? Pero rápido, güey. No sé, vale 20 pesos. 20 pesos. Es barato. ¿Es de vidrio o qué? Es Big Cola. Cuando nos irá a cobrar, digamos, hasta allá. La estación del tren es la que estamos abajo. Chicharrones. Bueno amigos, aquí ya cansadísimos, remamados. ¿Por qué? Porque ya hemos recorrido todo el centro de México. Hemos recorrido todo el centro de México y hemos visto muchas cosas, muy bonito. La comida, eso que hemos comido poquito. Mañana será otra historia, vamos a comer más tacos de todo eso. Muchas gracias por ver el video. 5 de mayo, Bellas Artes. ¿Ya conocieron Bellas Artes? No. ¿No quieren que los deje ahí? Sí. Es un parque enorme, Para caminar. donde hay artesanía y todo, y van a caminar como 10 minutos para llegar a la catedral. ¿Quieren? Es que lo que pasa es que tenemos la cita con una muchacha, Ah, ok. pero entonces sí nos vamos más tarde para allá. O sea, Ok, sí, no.